7:30 de la mañana, se une a la transmisión Estefanía Arias. Tenemos más noticias. Así es, Fernando y amigos. 1.500 uniformados comenzaron una nueva intervención este fin de semana en Durán ante el incremento de violencia en ese cantón de Guayas. Los operativos en zonas conflictivas dejan hasta el momento 63 detenidos, Fernando. Ítalo Ruiz tiene el informe. 1.000 agentes, entre policías y militares, se sumaron el sábado a los 500 uniformados que patrullan Durán para ejecutar una serie de operativos orientados a tratar de contener la ola de violencia y criminalidad en ese cantón del Guayas. En uno de los casos más recientes, una comerciante fue secuestrada la mañana del sábado en el sector del Arbolito. Tras varios minutos de persecución y un intercambio de disparos, 4 hombres fueron detenidos. En esta acción, un policía y uno de los delincuentes resultaron heridos. En cuanto a muertes violentas, solo entre el 22 y 24 de septiembre se reportaron 36 crímenes. Y en lo que va del año, la cifra supera las 220. Por eso las autoridades realizaron 39 allanamientos hasta la tarde del domingo y 63 personas fueron detenidas por diferentes causas. No podemos permitir de que la violencia se apodere de un cantón como Durán. Sin embargo, existen antecedentes de enfrentamientos entre dos GDOs que genera este escalamiento, digamos, de muertes violentas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó con los ministros del Interior, Juan Zapata, y de Gobierno, Henry Cucalón, al cuartel de la policía en la Ciudadela del Recreo, para establecer desde ahí el puesto de comando de los operativos. Usen el arma de dotación contra los violentos, con aquellos que han creído que este cantón es territorio de mafias. El gobierno estará a su lado si alguien pretende acusarlos de exceso de violencia. Además de los detenidos, durante el fin de semana se liberaron a 5 secuestrados. Se decomisaron 1.600 municiones, 23 armas de fuego, 8 cargas explosivas y se recuperaron 10 vehículos robados. Aquí está actuando inteligencia del ejército, inteligencia de la policía. Podemos tener elementos suficientes para dar con el paradero, especialmente de los cabecillas, que son los que están generando la violencia acá. Para hoy se espera que las autoridades brinden más detalles de los operativos Renacer en Durán y del traslado del contingente uniformado a sitios conflictivos de Guayaquil y San Borondón. En el noroeste de Guayaquil nuevamente encontraron restos humanos dentro de sacos de yute. La policía está investigando este y otros asesinatos. Así es, registrados justamente este fin de semana en distintos puntos de la urbe. En uno de los casos, los sicarios dispararon contra sus víctimas a pocos metros de donde se jugaba un bingo. Varios sacos que contenían restos humanos fueron encontrados a la tarde de este domingo en el sector de Colinas de la Florida, en el noroeste de Guayaquil. El primer bulto apareció en una cancha y a pocas cuadras fueron hallados otros 2 sacos cerca de una unidad educativa. Los moradores de la zona prefirieron no pronunciarse por temor a represalias. La policía tampoco precisó si los restos pertenecían a una misma víctima. En la Ciudadela La Florida, sicarios armados asesinaron a un hombre la tarde de este sábado. Minutos antes, los criminales habían llamado a la víctima para que salga de su vivienda. Podía ser un ajuste de cuentas, la persona claramente salió engañada desde el lugar donde se encontraba para entrevistarse con otras personas y ahí es cuando aprovechan el momento para realizar el ataque. En la 36 de Maldonado se reportó otra balacera durante un bingo. Un video de seguridad grabó cuando 2 tipos se bajaron de un carro y dispararon contra 3 hombres, lo que desató el pánico entre los vecinos. Se verifica que en la escena tenemos 14 indicios balísticos. Resultados de este evento: tenemos una persona fallecida, un ciudadano que fue dado de alta el día de ayer mismo y un ciudadano que se encuentra en estado crítico. Una de las víctimas tiene antecedentes penales. Al momento de llegar el vehículo, uno de los ocupantes del mismo ya venía realizando disparos. Es por eso que impacta a los otros 2 ciudadanos con un arma de fuego, presuntamente un arma larga. Y los otros 2 ciudadanos que descienden con armas cortas a terminar con la vida del ciudadano fallecido. Otro ataque armado dejó un fallecido y un herido en el sector de Calicuchima, entre la 18 y la 19. En la escena del crimen se recogieron cerca de 35 restos de bala. La policía está investigando si todos estos casos responden a una disputa de territorio para la venta de droga.
Sucesos de la madrugada. Son las 7:35 de la mañana. Un conductor quedó atrapado en su vehículo tras un violento accidente de tránsito registrado esta madrugada en el norte de Guayaquil. El cuerpo de bomberos logró liberarlo y trasladarlo hasta un hospital. Media hora les tomó a los brigadistas del cuerpo de bomberos liberar al conductor de este carro. El hombre quedó atrapado tras chocar contra un muro cuando iba a subir el puente a desnivel de la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte de Guayaquil. 2 carriles de la vía fueron cerrados mientras se realizaban las labores de rescate. Al parecer perdió el control y se estrelló contra el bordillo. Luego de ser liberado, el chofer herido fue trasladado hasta una casa de salud. Por ahora se desconocen las causas del accidente, pero dentro del vehículo, los agentes hallaron una lata de cerveza. Al momento van a hacer el peritaje correspondiente. El carro fue trasladado hasta los patios de retención y tras la limpieza del aceite derramado sobre la calzada, la avenida fue reabierta. 7 de la mañana, 36 minutos. En Guayaquil anoche hubo alarma en el bloque 5 de la cooperativa Unión de Bananeros, esto en el Guasmo Sur, tras la detonación de un explosivo dentro de un plantel educativo. Según información preliminar, delincuentes pasaron por el sitio y lanzaron el artefacto desde la calle. La policía llegó y analizará los videos de una cámara de vigilancia de la zona para tratar de identificar a los responsables. En esta emergencia, por fortuna, no hubo heridos ni fallecidos. Y desde muy temprano, Ítalo Ruiz acudió precisamente a los exteriores del plantel educativo para recabar más información del caso. Ítalo, adelante con tu reporte. Pues hasta esta hora de la mañana hemos podido observar que no ha llegado a esta institución educativa ni el personal docente ni los padres de familia con los estudiantes. Esto pues obedecería a que un día más se suspenderían las clases en esta unidad educativa ubicada en el bloque 6 de la cooperativa Unión de Bananeros acá en el Guasmo Sur, luego de este atentado explosivo que se registró la noche de ayer. Ya se los estábamos mencionando. Son alrededor de $20.000 los que les estarían exigiendo extorsionadores al personal docente de esta unidad educativa para permitirles trabajar con tranquilidad. ¿Qué es lo que se conoce? Pues bueno, cerca de las 9 de la noche de ayer, varios hombres en motocicleta llegaron hasta aquí e introdujeron por esta parte un artefacto explosivo. Ya tenemos ese conocimiento, por eso observamos que incluso hay partes de la cerámica del piso sobre este lado. No hemos podido constatar la parte interna, pero de acuerdo con la policía, que no está autorizada a darnos declaraciones, pero sí nos dio datos, los daños al momento no son mayores, pero obviamente esto ha generado mucho temor aquí en este lugar del sur de Guayaquil, luego de que estas extorsiones comenzaron el pasado miércoles, cuando estos sujetos llegaron hasta acá y amenazaron a los directivos con el pago de $20.000 para permitirles trabajar sin ningún tipo de problema. Hemos sabido también que jueves y viernes no hubo asistencia a clases. Aparentemente hoy ha ocurrido lo mismo. No conocemos hasta cuándo se estaría tomando la medida en esta unidad educativa, pero entendemos que es por el temor. Hasta eso, la policía está trabajando. La mañana de hoy han llegado, como lo han estado haciendo desde la semana anterior, de acuerdo a lo que hemos conocido también, han llegado la mañana de hoy para brindar el resguardo al alumnado. Este no se ha presentado, igual los uniformados permanecen hasta esta hora todavía en este sitio. Tenemos entendido que serán unos minutos más, luego pues continuarán con sus actividades regulares, pero han llegado hasta este lugar, ¿no? Además de las extorsiones, estos hombres que han amenazado el personal docente serían también los responsables del cierre de al menos 4 locales comerciales aquí en este mismo sector. Locales comerciales que han dejado de funcionar desde hace aproximadamente 15 días acá en el bloque 6 de la cooperativa Unión de Bananeros. Interesante es conocer también que se estarían analizando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores. Solo la unidad educativa tiene aproximadamente 4 cámaras de videovigilancia y en los exteriores incluso hay un nodo de cámaras del municipio diagonal a la escuela, y al pie de la escuela, ya les mostrábamos hace unos instantes,
hay una cámara del sistema EQ911. Se estarían revisando ya estas grabaciones para poder tratar de ver si tal vez fueron grabados, fueron observados estos sujetos y verificar, por ejemplo, las placas del vehículo en el que se movilizaban y de esta manera pues ir teniendo ya una línea de investigación, ir teniendo, por ejemplo, de dónde la policía pueda tratar de ubicarlos a los responsables de este atentado que han generado una vez más temor aquí en el sur de Guayaquil. Ya vemos provocando en esta ocasión que los niños falten a clases en esta unidad educativa acá en el bloque 6 de la cooperativa Unión de Bananeros. Y aumenta la importación de energía eléctrica de Colombia para suplir la falta de generación interna. Y esto sucede mientras aumenta el consumo. Francisco Garcés tiene los datos. La matriz de generación de energía eléctrica en el Ecuador se sustenta en la producción hidráulica por medio de más de 60 centrales que se alimentan de ríos. En las épocas secas, especialmente en la sierra y el oriente, esas generadoras afrontan problemas. En lo que va del año, las centrales han generado el 83% de la energía que consume el país. En agosto, la hidroelectricidad cubrió el 88% de la demanda, pero en septiembre bajó al 70% y la tendencia se mantiene. Mientras tanto, la demanda va creciendo. Entre enero y agosto del 2022, el consumo eléctrico fue de algo más de 18.000 megavatios de energía eléctrica. El mismo periodo del 2023 superó los 20.000 megavatios. La reducción de producción hidráulica y el aumento en el consumo obligaron a echar mano de otras fuentes de generación, en especial de la energía producida por turbinas de diésel o fuel oil, que en lo que va del año ha aportado casi el 10% de la electricidad total del país, tendencia también en aumento. Solo en septiembre este tipo de energía ya es el 28% del total producido. Pero aún así el déficit de generación no se supera, por lo que el gobierno importa electricidad de Colombia. El flujo también ha aumentado los 2 últimos meses. En agosto era algo más de 20 megavatios por hora y en septiembre supera los 200 megavatios. Así el país sortea un déficit de generación eléctrica y evita cortes de energía, aunque eso no está garantizado después de noviembre, cuando Colombia dejará de enviar electricidad al Ecuador. La aerolínea nacional EQ Air suspendió sus operaciones. La empresa argumenta su decisión en un análisis de mercado, por lo que despidió a 200 colaboradores. Durante sus 2 años de operaciones, EQ Air tenía rutas entre Quito, Guayaquil, Galápagos y El Coca. La aerolínea indicó que los usuarios que tenían comprados previamente sus boletos ahora serán transportados a sus destinos por la empresa LATAM sin costo adicional. Avianca también puso a disposición su plan de vuelos para ayudar a los pasajeros. Aún así, ayer desde la madrugada, decenas de pasajeros tuvieron problemas para regresar desde Quito a Guayaquil, pero finalmente les habilitaron un vuelo a las 5 de la tarde. Y nos vamos hasta el norte de Guayaquil, donde conductores y transeúntes están pidiendo que se acelere la construcción del paso peatonal y se coloque señalética en la autopista Narcisa de Jesús Martillo. Damos paso a Henry Dueñas, él tiene más detalles. Henry, te escuchamos. El paso peatonal que salva vidas es la obra que espera se concluya aquí en la avenida Narcisa de Jesús Martillo, frente a lo que viene a ser la cooperativa Juan Pablo II y Sauces 4. Que eso es lo que dicen los habitantes, que llegó la obra, pero ya no ven a los obreros que se fueron. Y antes de poder dialogar con ellos, aquí hay unas tomas que nos realizó nuestro productor Cristian Ojeda, a ver si ya las tenemos listas, donde se demuestra que en esta acera, gracias Ernesto Encalada, en esta acera que lleva hacia el norte de la ciudad de Guayaquil, frente a la Juan Pablo II, han tenido que colocar cañas en las alcantarillas para que nadie se chancletee, para que no exista un percance en este paso elevado, donde la importancia del paso, en esta avenida donde el paso elevado peatonal es importante, porque aquí los accidentes y los muertos han dejado a varias familias adoloridas.
Así es, muy buenos días. Hay muchos muertos aquí, muchos muertos. Hace poco... Atropellados, ¿no? Atropellados, muertos propios, han muerto. Pocos meses atrás, una señora pobrecita aquí, un policía, bueno, esto es casi semanal, un accidente. Entonces ese paso elevado, están trabajando como ustedes ven, pero está un poquito lento. Entonces tendrían que decían entregarnos en octubre, pero ya estamos en octubre y mírenlo cómo está. No sé cuál será el problema. Me dijeron que era el CENEL, que porque CENEL no viene a alzar los cables. Y a ver, un poco para que Manuel enfoque bien el tema. Exacto. Mientras la señora habla, esos cables que tiene estos no son eléctricos, estos son telefónicos. Telefónico y eléctrico, porque dicen que va a ser con electricidad, con luz el puente. Entonces, si CENEL no viene y CNT no viene a alzar los cables, no pueden ellos continuar. Entonces, por favor, le pedimos a CENEL, a CNT, que venga, por favor, a arreglarnos ese problema. La importancia de este paso elevado peatonal. Es muy importante, porque lo ocupamos todo para pasar a hacer compras al mercado. Y hay muchas personas que lo atropellan aquí, los animalitos también. Es una obra pedida con mucha anticipación, es el anhelo de toda una comunidad en esta avenida que distribuye el tráfico en el norte de la ciudad, ¿no? Así es, buenos días. Esta obra se está pidiendo desde hace más o menos 15 años y sí, es muy importante y tener un puente peatonal, porque por ahorita por lo menos tenemos a ese vigilante que está hasta las 9 de la mañana, pero de ahí 5 de la tarde que los carros vienen del tráfico del lado de acá, vienen niños y todas de las escuelas y colegios. Es muy importante el puente. Ok, entonces lo que aseguran que por ahora lleguen agentes de la ATM a dar el resguardo en ciertas horas que, como en la tarde, ellos no los observan y necesitan que les den esa guía de seguridad vial en esta ruta que une a Juan Pablo II con Sauces 4 en la avenida Narcisa de Jesús Martillo. El estado del tiempo. Momento de revisar el tiempo y hoy lunes 2 de octubre Guayaquil tendrá o ha tenido una temperatura mínima de 24 grados centígrados durante la madrugada y la mañana, pero también cambiará y tendrá una máxima de 33 grados centígrados. El cielo va a estar parcialmente nublado y se prevé un índice 8 de radiación, lo que es considerado como muy alto, así que usted recuerde tomar las debidas precauciones. Estos son datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Y también ya tiene nuestro número de denuncia en pantalla, el 098-082-4300, donde puede escribirnos esos problemas en su barrio. O también cuéntenos cómo está el clima por su zona. Sí, estamos revisando constantemente los mensajes que usted nos envía a nuestra línea directa. Gracias por hacerlo. Son las 7 de la mañana, 48 minutos. Pausa, pero cuando regresemos, ¿qué les contamos? Aumentan las enfermedades gastrointestinales en Guayaquil. Solo en un hospital, un médico antes recibía 2 pacientes y ahora 5. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Anoche se realizó el debate presidencial. Daniel Noboa y Luisa González llegaron con chalecos antibalas al evento que se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad en el norte de Quito. Mientras tanto, en los exteriores, los simpatizantes de ambos candidatos se concentraron, pero no hubo incidentes. Los simpatizantes de los presidenciables finalistas se congregaron en un mismo punto, la intersección de las avenidas de Eloy Alfaro y República, a pocos metros del lugar donde se realizaba el debate. Por momentos estuvieron juntos y ante el riesgo de que ocurran incidentes, la policía tuvo que intervenir, pero igualmente quedaron a poca distancia.
Con gritos, pitos, camisetas y banderas, apoyaron a su candidato. No hubo altercados. Para garantizar la seguridad, la policía movilizó 500 uniformados, entre ellos francotiradores, utilizó drones y un helicóptero para monitorear las incidencias. También estuvieron en los exteriores militares y agentes de tránsito. Las vallas fueron colocadas el viernes. Hubo un estricto control. Solo quienes tenían credenciales y constaban en un listado podían pasar los filtros de seguridad. A las 5:30 de la tarde llegó la caravana de Daniel Noboa. 30 minutos después arribó la de Luisa González. Noboa entró a la sede del debate acompañado de su esposa, Lavinia Balbonesi, y su madre, Ana Belacín. González arribó junto a su candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz. En esta ocasión, los dos presidenciables usaron chaleco antibalas. Se pronunciaron brevemente antes del inicio del debate. Por un nuevo Ecuador. Muchas gracias por su apoyo, por su presencia. El país necesita las propuestas, el conocer las ideas con las cuales se va a llevar adelante al país. El debate empezó con una presentación de los perfiles de los dos finalistas y una explicación de la modalidad. Ambos llegaron con notas de apoyo y algunos apuntes. Respetaron los 2 minutos que tenían para responder las preguntas de cada eje temático, así como los tiempos de las réplicas y contrarréplicas. La moderadora Ruth del Salto interrumpió a los presidenciables solo esporádicamente. Las 2 horas previstas se cumplieron. A la salida, volvieron a dar cortas declaraciones a la prensa. Debemos dejar la confrontación, que debemos superar el odio. Hoy ganó el futuro sobre el pasado. La campaña electoral continúa este lunes por 12 días más. Debate. Propuestas económicas. En el debate presidencial, los candidatos Daniel Noboa y Luisa González expusieron sus propuestas en el ámbito económico. La utilización de las reservas internacionales para cubrir el déficit fiscal originó la réplica y contrarréplica entre los aspirantes. En este eje también plantearon sus alternativas para enfrentar el fenómeno del Niño, como informa Paul Romero. El debate presidencial de segunda vuelta empezó con el eje económico. Fueron 2 preguntas con el mismo contenido para cada candidato. La pregunta fue cómo conseguir recursos para financiar el déficit fiscal que supera los 5.000 millones de dólares. Empezó la intervención Daniel Noboa. Planteó 5 alternativas, entre ellas invertir en la generación de electricidad e incrementar la refinación de petróleo para generar recursos al fisco. A refinar nuestro petróleo aquí para tener diésel y spray oil a bajo costo en refinerías que ya existen, no refinerías invisibles. La refinería de La Libertad y la refinería de Esmeraldas son refinerías que sí existen. Mientras que Luisa González ratificó su propuesta de traer 2.500 millones de dólares de las reservas internacionales para destinar a proyectos de inversión pública. Reservas que están en Suiza. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo, créditos productivos a baja tasa de interés a través de la banca pública entre el 5 y el 7%. Reactivar la economía desde lo local. Este tema motivó a los candidatos a la réplica y contrarréplica. Luisa González le consultó a su contendor si también utilizará esas reservas para cubrir el millonario déficit. Va a traer 1.500 millones de dólares de la Reserva Internacional. Celebro que haya cogido mi iniciativa. Como última opción, usaríamos ese monto. Pero lo primero que vamos a hacer es generar empleo. Como el eje era el económico, Noboa aprovechó el momento para increpar a González sobre la reunión de este fin de semana del Grupo de Puebla, en donde hablaron de desdolarizar la economía mundial. ¿En cuánto tiempo pretende desdolarizar al Ecuador siguiendo las recomendaciones del Grupo de Puebla y su líder, Rafael Correa? En el Grupo de Puebla se trató sobre un sistema de intercambio comercial a nivel mundial, un sistema de pago para el comercio mundial. La segunda pregunta fue sobre las propuestas para enfrentar al fenómeno del Niño. Sin precisar cómo, los dos plantearon la construcción de viviendas para los posibles perjudicados, como también la ejecución de obras de infraestructura en los cantones que serán afectados. En la provincia de Manabí, por ejemplo, hay un lugar, aproximadamente 500 hectáreas, en el cual hay una refinería invisible que costó 1.500 millones de dólares aplanar ese terreno. Ya está listo para hacer un plan de vivienda importante y beneficiar al pueblo manabita. Como ese plan, en varias provincias como en Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Pichincha,
declarar la emergencia en el sector de la vialidad para poder rehabilitar de manera urgente las vías, los puertos pesqueros, puertos artesanales, puentes que se puedan destruir, y en cuanto al trabajo coordinado con los gobiernos autónomos para dar atención rápida y oportuna a nuestra gente. El eje económico se abordó en 30 minutos. Debate. Propuestas sociales. En cuanto al eje social, los candidatos hablaron del acceso a la educación superior y los pro y contras de esa tabla de drogas. Sin embargo, no fueron concretos de dónde obtendrán los recursos para sus propuestas planteadas. El tercer eje del debate presidencial fue lo social. Daniel Noboa abrió el tema a la pregunta de cómo garantizar un sistema médico y de prevención, así sobre cómo luchar contra la desnutrición infantil. En nuestro plan de acompañamiento humano atendemos todos esos puntos. Primero con el bono en periodo de gestación para las mujeres que están embarazadas por $60 al mes. La salud mental y adicciones son esenciales. Necesitamos atenderlas. Subir el presupuesto, que hoy en día es del 2% del presupuesto total de salud, al 10%. Y volvió a insistir en eliminar la tabla de drogas. Tenemos un incremento en suicidios adolescentes. Tenemos un incremento también en depresión y en ansiedad, en jóvenes, en madres. Todo causado por una tabla creada en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Sobre esta última arista, Luisa González defendió la medida cuando le tocó responder la misma pregunta. Si se hubiera querido eliminar la tabla, que es de umbrales de consumo, que fue creada para adultos, no para niños, y que además se hizo con la orientación de que los que tienen un problema de adicción no vayan presos como criminales, sino que se atienda como garantiza la Constitución en el artículo 364, un problema de salud pública. En los primeros 100 días de mi gobierno abasteceré los medicamentos del cuadro básico de medicamentos del Ministerio de Salud Pública. Contrataré 2.000 médicos adicionales a los que existen, con especial énfasis en salud mental, y daré 20.000 nombramientos definitivos al personal de salud. Luego vino la segunda pregunta de este eje, que trató de la educación de calidad. Debemos empezar con un concepto básico que es el presupuesto por estudiante. No podemos tener la desigualdad que tenemos hoy en día. Hoy en día un estudiante de la UPS en Santa Elena, un estudiante en Esmeraldas, un estudiante en la Amazonía obtiene menos inversión por estudiante que un estudiante de la Universidad Central, la Universidad de Guayaquil. Declarar Internet como un servicio básico y darle las herramientas y darle la infraestructura necesaria. Cuando González le replicó cómo lo haría, Noboa respondió: cuando no hay corrupción, cuando no hay refinerías imaginarias de $1.500 millones, alcanza el dinero. Mientras que González en esta misma pregunta habló de declarar zonas seguras a las escuelas. Con cámaras de videovigilancia, con policía equipada y con patrullaje. Lo segundo, quitar las barreras que impiden que nuestros niños y jóvenes vayan a las escuelas y a los colegios. Vamos a devolverles el desayuno escolar, a devolverles los útiles escolares y que tengan los uniformes. ¿Cómo asegurar que exista seguridad en los planteles al no eliminar la tabla de drogas que incentiva inseguridad y violencia en las escuelas? Candidata González, en un minuto su respuesta. Me tiene un poco preocupada esa fijación que tiene con las drogas, señor Noboa. Saber de manera concreta de dónde obtendrán el dinero para las propuestas planteadas por ambos candidatos fue un punto pendiente en el debate. Porque los ricos. 8 de la mañana, 3 minutos. Les recordamos nuestro número de WhatsApp, que está siempre a su disposición para contarnos esos problemas que aquejan a su comunidad, pero también para reportarnos si en su entorno cercano ha visto incrementarse los casos de enfermedades gastrointestinales, porque tenemos que contarles que estos diagnósticos subieron de 646 a 1.250 en Guayaquil. Médicos públicos y privados están alertando sobre los síntomas, en su mayoría causados por el rotavirus. Afirman que el clima y el mal manejo de alimentos son las principales causas. Mucha atención.
Son pacientes de entre 20 a 49 años quienes están copando los turnos en los centros de salud de Guayaquil. Esto por un aumento de enfermedades gastrointestinales, según el Ministerio de Salud. De enero a septiembre de 2022 se reportaron 646 casos, mientras que en el mismo periodo de este año ya suman 1.250. Si no es por factores de lluvia, por etapa invernal, también lo tenemos por factor climático, como ahora actualmente tenemos las temperaturas, la humedad relativa que se ha aumentado en nuestro medio y eso tiende al crecimiento de microorganismos que pueden infectar los alimentos y el agua que consumimos. Y los exámenes han revelado que el rotavirus es la mayor causa de estas enfermedades, situación que también se confirma en los consultorios privados. Por ejemplo, el doctor Silvio Durán del Hospital Alcíbar, sur de la ciudad, señala que si antes se recibía 2 pacientes a la semana, actualmente atiende a 5. A pesar de que tienen la vacuna del rotavirus, el virus se puede presentar nuevamente, se puede repetir nuevamente en los pacientes. Son los niños los que más presentan esta sintomatología. El adulto lo puede presentar pero con síntomas muy leves, por ahí un dolor abdominal, una diarrea de pocos días, pero en los niños es mucho más acentuado. Ellos se ve que ya rápidamente pierden el apetito, empiezan con cuadros febriles y empiezan las diarreas muy continuas. O sea, son 8 o 10 diarreas al día y es un niño que rápidamente usted ve que empieza a deshidratarse, ojos hundidos, boca reseca. Agrega que sobre todo se da en niños menores de 5 años y que si no se trata a tiempo, podría ser necesario una hospitalización. El rotavirus tiene un contagio mano-boca, es decir, aquel paciente o individuo que tiene el rotavirus y maneja el pañuelito húmedo o el juguetito y lo tocó sin haberse lavado las manos, el virus va a permanecer en ese lugar de contacto. Por ahora, las autoridades seguirán monitoreando las casas de salud, pues no descartan que con la llegada del fenómeno del Niño, estos casos sigan subiendo. Y ante este aumento de casos, especialistas dan algunas recomendaciones justamente para evitar contagiarse. Revisemos entonces cuáles son. ¿Cómo? Limpiar o lavar bien los alimentos que se consumen en casa. No consumir carnes crudas y, por supuesto, cocinar bien los alimentos, sobre todo las verduras. Y conservar los alimentos en temperaturas adecuadas, pues algunos van a necesitar mayor refrigeración, esto pues por el clima caliente en el que vivimos. Pero también dan consejos para aquellos pacientes que ya tienen síntomas. Escuche bien, monitorear constantemente la fiebre, quedarse preferiblemente en casa para evitar contagiar a otros y mantenerse bien hidratado. Y lo más importante también, no automedicarse y acudir enseguida a un médico. Fernando, tú tienes más que contarnos. Sí, Estefanía, porque para conocer cómo va ese aumento de pacientes con enfermedades gastrointestinales en el Hospital del Día del IES, María Belén Goncalves fue justamente a ese centro médico. María Belén, cuéntanos, adelante con tu informe. Estamos en el Hospital del Día Efrén Jurado López, donde la atención por problemas gastrointestinales ha aumentado en un 40%. Esto no se hace diferencia entre los otros centros de salud que existen en la ciudad y especialmente en la zona 8, Guayaquil, San Borondón y Durán, donde los casos han subido considerablemente. Decir, por ejemplo, que el año pasado, en estas mismas semanas epidemiológicas, se reportó un total de 646 casos. Sin embargo, en esta semana en estas 2 últimas semanas son 1.250 casos. De lado acá me encuentro con el doctor epidemiólogo, que es el responsable de esta casa de salud, que va a hablarnos sobre cómo prevenir, doctor, este tipo de enfermedades. A las virales es un poco difícil, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay que hacer para evitar? Bueno, independientemente del germen que sea el causal, entre las medidas de prevención está primero el lavado de manos. Segundo, en esta época principalmente consumir más alimentos cocidos, no semicocidos. Tercero, ver la calidad del agua, es decir, que si en realidad el agua no es segura, si los alimentos son lavados con agua no seguras, existe la probabilidad de que sean infectados a través del agua. Tenemos un componente principal de este tipo de microorganismo que en realidad permanece de 2 a 4 semanas en el ambiente y en el agua permanece 6 meses. Por eso es la recomendación. Es muy resistente, por eso que aumentan los casos. Y
La principal recomendación es no tener alimentos guardados sin la temperatura adecuada para su manutención. Por ejemplo, entre la preparación de los alimentos y el consumo de los alimentos no tiene que pasar allá más de 1 hora. Especialmente en esta época, que aumenta la temperatura, los alimentos tienden a descomponerse con mayor facilidad. Por lo tanto, esto trae un mayor riesgo de adquirir este tipo de bacteria. Y en caso, como dijimos, en niños y en adultos mayores, esta bacteria se desarrolla con mayor facilidad y puede dar mayor cantidad de síntomas que una persona como es adulta. Doctor, ¿cuáles son los virus más frecuentes que están causando este tema de problemas gastrointestinales? Los identificados actualmente son los virus, por ejemplo, el rotavirus, el enterovirus y el adenovirus. Y como dije, entre las bacterias, la salmonela. Son los 4, en realidad, gérmenes que en esta ocasión son los que han causado el incremento de enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Pero este incremento está como muy considerable, ¿no? Comparado con las últimas semanas epidemiológicas y las del 2022, de 646 casos a 1.250 casos. ¿Por qué tanto este despunte? Tenemos un cambio climático que nos está afectando, especialmente si nos damos cuenta que este tipo de clima actualmente favorece al crecimiento de la flora, ¿verdad? Tanto intestinal como bacteriana y las propias bacterias. El segundo es que en esta época también se presentan otras enfermedades que hacen que el sistema inmunológico de la persona, especialmente de adultos y de niños, sea afectado y por lo tanto la bacteria puede desarrollarse con mayor facilidad. Y doctor, cuando aparecen estos síntomas, ¿qué es lo más importante que debemos hacer? Porque a veces, por más que tomamos las recomendaciones, mantener el aseo, como usted decía, comer alimentos bien cocidos, lamentablemente nos contagiamos, sobre todo cuando se trata de virus. ¿Qué es lo que hay que hacer en el caso de que se empiecen a presentar estos síntomas? Bueno, como dijimos, en realidad la afección se está dando más por virus, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es comenzar con una hidratación. Lo único que le recomiendo en casa es hidratación. Luego de eso, si los síntomas pasan más de 24 horas, en personas normales y dentro de 12 horas en personas menores de edad y adultos es a buscar el centro de salud más cercano, ¿verdad? Para que reciba la atención adecuada y identificar el germen y poder recibir la atención. No automedicarse, como siempre, es la recomendación más efectiva. Doctor, muchas gracias por esta información. No automedicarse, lavarse las manos, comer alimentos bien cocidos y bien preparados y finalmente, si usted presenta síntomas, no se automedique y asista a una casa de salud o a su doctor de confianza para que sea él el que determine cuál es el tratamiento más idóneo. Hasta aquí la información. Nueva pausa y enseguida, el incendio de un almacén de plásticos provocó alarma en el centro del Cantón Balsar. Las 3 plantas del edificio fueron consumidas por las llamas. Ya volvemos con esta noticia. 8:16 de la mañana, un incendio consumió un almacén de venta de plásticos en el Cantón Balsar, provincia del Guayas. Los bomberos tuvieron muchas complicaciones para apagar el fuego, por lo que necesitaron incluso refuerzo de uniformados de cantones vecinos y las pérdidas son cuantiosas. Pues sí, Fernando, porque el fuego destruyó todo el negocio que llevaba más de 50 años funcionando. Veamos. Las llamas y el intenso humo alarmaron a quienes circulaban por las calles Vinces y Rendón frente al mercado de Balsar. La emergencia se inició en este inmueble de 3 pisos, donde funcionaba un local de venta de plásticos. Los propietarios indicaron que el fuego se originó tras la explosión de un transformador cercano. Porque de afuera, cuando explotó el cable ese de alta tensión, esa fuerza se vino contra los vidrios y cayó aquí. Entonces aquí se originó. Aquí en la esquina se explotó y ahí fue a las ventanales y ahí se rompió todo y la candela se entra para adentro. Están los bomberos y no pueden apagar un incendio porque no tienen agua. ¿Sí? Los bomberos acudieron al lugar e intentaban apagar el fuego. Sin embargo, tuvieron complicaciones y las llamas terminaron destruyendo los 3 pisos del inmueble y con ello toda la mercadería almacenada. Ya vi que los bomberos llegaron, no pudieron hacer nada. Tenía una manguerita pequeña que no le alcanzaba ni al primer piso. De acuerdo al ECU 911, una persona resultó herida. Tras varias horas, con el apoyo de los cuerpos de bomberos de otros 5 cantones, el incendio fue controlado. A la mañana siguiente, se podía evidenciar la magnitud de lo ocurrido. Los dueños del almacén piden ayuda para recuperar los materiales y parte de la inversión de su negocio, que llevaba más de 50 años en funcionamiento.
todo quemado. Y en Guayaquil también se reportó un incendio forestal en el bosque Protector Paraíso, que está ubicado cerca de la cooperativa 25 de Julio, en el norte de la urbe. Así es, por eso los bomberos tuvieron que avanzar a pie para atacar los focos que estaban más alejados del punto inicial. Tras 5 horas de labores, las 14 unidades de combate y 74 uniformados lograron controlar las llamas y evitar que continúen afectando más vegetación de la zona. El fuego consumió 14 hectáreas de vegetación en total. En esta emergencia no se encontraron animales heridos. Capturados por la cámara. Y ahora veamos a estos 2 ladrones en moto que dispararon contra los empleados de un local de comida ubicado en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Producto del ataque, los trabajadores quedaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un hospital. Uno de ellos quedó bastante grave. Intuimos que es el que está ahí afuera en la vereda, tirado sobre la calzada. Comerciantes están preocupados por el nivel de violencia con el que se cometen estos atracos, o más bien estos ataques, porque no se ve intención de que los sujetos, de que los hombres quieran asaltar. Más bien parecería una retaliación por una extorsión. O quizás, Fernando, que es la modalidad de siempre, querer vacunarlos, y si no acceden a esta denominada vacuna, pues van y los amedrentan, y esta es la forma como ellos lo hacen, de esa forma violenta. Vamos ahora al norte de Guayaquil, porque en la manzana 232 de Guayacanes, a la altura del primer ingreso en la autopista Narcisa de Jesús, 2 ciudadanos se salvaron de ser asaltados. Ladrones que iban a bordo de un taxi para despistar intentaron abordar a las víctimas para quitarles sus pertenencias. Por fortuna lograron salvarse y ponerse a buen recaudo. Ahí estamos viendo la acción, este taxi, ¿no?, donde estaban subidos los delincuentes, que obviamente van buscando interceptar a las víctimas, pero como relatábamos, no lo lograron. Ahí está. Y qué bueno, Fernando, también saber que ahora la gente, la ciudadanía, anda pilas, anda siempre 11, ve algo sospechoso y de una se esconde, se mete, trata de evitar este tipo de asalto. Por cuestión de segundos se salvaron, porque entraron de una a la casa y así evitaron que les roben. 8:20 de la mañana nos vamos hasta Urdesa, en el norte de Guayaquil. Un delincuente a bordo de un auto de alta gama se robó los accesorios de un carro que estaba estacionado. El pillo llega a la zona, ahí vemos, se parquea y en cuestión de segundos sustrae la llanta de emergencia. Los moradores están preocupados por los constantes robos a sus vehículos y esto obviamente es por la falta de patrullaje en la zona, dicen ellos, y por eso insisten en la presencia policial. Y en este caso llama la atención cómo este delincuente actúa solo. Incluso deja el carro ahí con la puerta abierta, ni siquiera lo apaga, se roba la llanta de emergencia de la camioneta que está adelante, la trepa a su vehículo. Ah, no, ahí se ve otra mano, parece que hay otra persona ¿Con qué dentro del rapidez carro? lo hace, Fernando? Ya son hábiles incluso hasta para sacar una llanta, no solo los retrovisores, sino hasta la llanta. Es que ellos ya lo tienen medido y tuvieron que haber ya rodeado la zona o haber estado dando las típicas vueltas para pegar el ojo por ahí y ver en qué auto podían ellos hacer el bingo. Claro, al menos 3 personas van en ese carro. El que maneja, una persona que va atrás y el que se baja a robar la llanta de emergencia. Ahora les contamos que dictan prisión preventiva contra 4 personas acusadas de un robo a una agencia de cooperativa de ahorro y crédito. El hecho sucedió en el cantón Oña, en la provincia de La Suay, donde fueron los moradores que retuvieron a los implicados, que se habrían sustraído nada más y nada menos que $15.000. La policía los encontró con 2 armas de fuego y con dinero en efectivo. Los delincuentes tienen antecedentes penales. Y seguimos tomando el pulso de lo que ocurre en Guayaquil y hacemos un nuevo enlace con Henry Dueñas, que está en el norte donde hay problemas de alcantarillado. Sí, vamos con Henry porque él nos va a mostrar la situación y a contarnos también desde hace cuánto tiempo se está reportando este problema, Henry. Cuando yo veo estos problemas de alcantarillado, de drenaje colapsado, en verdad que es doloroso cómo viven sus habitantes. Seguimos hablando con los vecinos de la cooperativa Juan Pablo II en el norte de Guayaquil y esto apesta. Manuel, mire dónde ha quedado la pelota del niño.
Su juego terminó en un charco de insalubridad. Y de ahí se hace usted el paneo para poder entrevistar a estos amigos y que ellos reclamen esa necesidad de vivir en mejores condiciones aquí en la manzana 2354. Porque en verdad debe ser angustioso, ¿no? Son unos olores que no le digo que no se puede ni comer, pero estamos preocupados por el niño que ya se viene, ya comienzan a rebosarse como ustedes ven las alcantarillas, a pesar que esto es de todos los años, pero este año parece que se está rebosando más. Hemos limpiado un poco, nos cobran un ojo de nosotros, porque la compañía nos cobra un ojo de la cara y no tenemos. Entonces nos reunimos, traemos, limpiamos, pero ya basta. Señor alcalde, le pedimos nos ayude. Ya hemos mandado solicitud que nos ayude un poquito para agilitar esto de alcantarillado. Es salud. Salud es porque todas estas aguas que se rebosan de los pozos y que ya nosotros hemos solicitado varias veces el alcantarillado, mandan malos olores y los niños, como usted se da cuenta, no hay lugar donde puedan jugar, entonces salen, corren, andan en bicicleta o se caen y muchas veces han tropezado con esa agua. Aparte que ya viene, como se dice, las enfermedades, el mosquito, todo esto afecta la salud de los niños y de las personas mayores, adulto mayor, igual que el adulto. Y se pagan impuestos porque por cada litro de agua, por cada metro cúbico de agua, el 90% se tiene que pagar también en alcantarillado. Así es, y ya viene el invierno y de nuevo vamos a tener el mismo problema de andar con los zapatos, salir con los zapatos y ponerlos acá en la principal, porque no tenemos ni siquiera asfalto, las calles asfaltadas, es puro lodo. Donde se necesita que la obra se haga, aquí, vea, el tropezar de las personas en medio de trabajos que han quedado a medias, con un sistema de drenaje colapsado. Y ahí, ¿de qué se pide? ¿De cómo se le habla a una comunidad de que ellos pueden vivir en mejores condiciones si la administración no les brinda ese servicio? Y si en su sector existe un problema parecido al que nos estaba contando Henry Dueñas, pues usted lo que tiene que hacer es coger su celular y enviarnos esa denuncia ciudadana a nuestro número de WhatsApp. Que ya lo tiene usted ahí en pantalla, el 098-082-4300. Recuerde que nos puede incluso adjuntar el GPS de su barrio para atender de una esa denuncia. Y ahora también vamos con esos temas alegres de Guayaquil. Sí, porque ya arrancó octubre y con ello iniciaron los eventos por los 203 años de independencia de Guayaquil que se celebran en octubre y hubo pues un pregón y un desfile cívico. Así es, Fernando, y de hecho 5.000 alumnos de colegios emblemáticos de la ciudad también le rindieron honores a la Perla del Pacífico con un desfile estudiantil. Como cada año, el homenaje a Guayaquil se realizó al pie de la columna de los próceres en el Parque Centenario, desde donde la vicealcaldesa Blanca López se refirió a la ciudad y sus habitantes. Nuestra historia está llena de hitos que caracterizan la templanza guayaquileña y su inagotable valentía para hacerle frente a las adversidades. Sin recostarte en mi pecho y dormirte de perfil. Al pregón se sumaron presentaciones artísticas, ya que este 1 de octubre también se conmemoró el Día del Pasillo Ecuatoriano. Sé que con el tiempo me olvidarás y que nada te importa mi ausencia. Luego fue el turno de los estudiantes, quienes rindieron honores a la Perla del Pacífico. Fueron 5.000 alumnos de diferentes colegios los que desfilaron por la avenida 9 de octubre. Decenas de ciudadanos e incluso familias enteras se apostaron en el Boulevard para ver el paso de los estudiantes y sus bandas musicales. Está muy interesante, está muy bonito. Y eso debe ser todos los años recordando la fiesta de Guayaquil. También se sumaron las bandas musicales Metropolitana, de la Armada Nacional y Fuerza Aérea Ecuatoriana.
De esta forma inició el homenaje por los 203 años de independencia de Guayaquil. En breve, simulacro de las elecciones en 3 ciudades. Las autoridades revisaron los protocolos de seguridad y los tiempos del escrutinio. Ya le hemos... Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Ocho de la mañana, 32 minutos. Y bueno, seguimos revisando todas esas aristas que se abordaron en el segundo simulacro para las elecciones presidenciales del próximo 15 de octubre. Así es, porque durante el ejercicio se verificaron los protocolos de instalación de las juntas receptoras del voto y sistemas de transmisión de datos. Nuevamente, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte fue la sede en Guayaquil, en la que se realizó el segundo simulacro electoral previo a la segunda vuelta presidencial del próximo 15 de octubre. Durante la práctica, las autoridades del Consejo Nacional Electoral observaron los procedimientos de ingreso a los recintos electorales y la revisión de credenciales a coordinadores e integrantes de las juntas receptoras del voto. Luego se tomaron los tiempos de la distribución de las papeletas e instalación de las mesas previo al sufragio. Este simulacro tiene por objetivo poner a prueba todo nuestro sistema, no solamente del escaneo de actas, sino también de transmisión de los mismos. En la unidad educativa 24 de mayo de Puerto Viejo y Manabí, se supervisó la respuesta de las Fuerzas Armadas ante posibles desmanes que se presenten al interior de los recintos electorales. Mientras en Cuenca, el ejercicio se realizó en la unidad educativa Manuela Garaycoa de Calderón, donde se practicó el voto asistido. Sí, vamos a hacer 635.051 azuayos desde el mismo padrón electoral de la primera vuelta, que vamos a estar en 271 recintos electorales. La ubicación de las juntas receptoras es la misma. En Quito, la simulación se realizó en la Universidad Politécnica Salesiana. Ahí se tuvo previsto el empleo de 295 papeletas para estimar los tiempos de escrutinio y transmisión de actas. Así es, en tiempo real las actas se van subiendo a este repositorio digital, Azure, que no cambian los datos, no hace nada, simplemente es un repositorio donde se ponen las fotos de las actas, donde las organizaciones políticas pueden mirarlas, inclusive descargarlas, para comparar lo que al mismo tiempo también se publican las actas en la página web del Consejo Nacional Electoral. Tras este ejercicio, el CNE dejó a punto los sistemas y protocolos a emplear el próximo 15 de octubre, día en el que se espera conocer los primeros resultados de la elección presidencial a partir de las 18 horas. Debate, propuestas políticas. Y en el eje político del debate presidencial, el candidato Daniel Noboa propuso una consulta popular para realizar cambios en la Constitución. Mientras que Luisa González señaló que trabajará con la Asamblea para generar gobernabilidad. También ambos hablaron de alternativas para evitar una crisis en la seguridad social. El eje político se centró en dos campos: seguridad social y reformas constitucionales. Los candidatos presentaron las alternativas para solucionar la crisis del Fondo de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tras la decisión del correísmo en 2014 de eliminar el 40% del aporte estatal al fondo. González defendió esta decisión, que según el último informe actuarial del IES, perjudicó con más de 8.000 millones de dólares. Ese 40% se lo quitaba con una salvedad, que si hacía falta dinero para pagar las pensiones jubilares, el gobierno iba a reconocer el 100% de esas pensiones. Mientras tanto, Noboa habló de un plan de pagos en caso de ganar la presidencia para darle liquidez al fondo de los jubilados y evitar un perjuicio a los pensionistas, entre otras alternativas. Tenemos que ir y ponernos al día con el IES, poco a poco ir haciendo un plan de pagos que reduzca la deuda con el IES, es importantísimo. Número 2, devolverle liquidez al IES. En la pensión jubilar debemos usar el mismo concepto del salario básico unificado, que la mínima pensión sea el salario básico unificado. La crisis de la seguridad social confrontó a los candidatos. Noboa le recordó en más de una ocasión sobre las decisiones del gobierno de Rafael Correa, quien asesorará a González en el campo económico si gana la presidencia. Y eso también lo pueden googlear, jóvenes. ¿Qué hacían? Le vendían
bonos del Estado o le entucaban bonos del Estado al Seguro Social, dejaban al Seguro Social con papeles y tocaban la liquidez de ese Seguro Social. Ratificar, la candidata a la presidencia de la República soy yo. Quien está aquí frente al pueblo ecuatoriano es Luisa González, no Rafael Correa. En reformas constitucionales, Noboa propuso una consulta popular en los primeros 100 días de gobierno sobre justicia y seguridad, con 2 preguntas. La primera, ¿está de acuerdo con un sistema de jurados para los tipos penales de crimen organizado y corrupción? Esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿usted está de acuerdo con agilizar el proceso de acción de las Fuerzas Armadas cuando existe una amenaza terrorista en territorio ecuatoriano? Mientras que González planteó realizar cambios de la mano con la Asamblea Nacional, con diálogo con todas las fuerzas políticas. Es momento de recomponernos como país y como sociedad. Y sí, he hecho un llamado a dejar la confrontación, a dejar los odios y coger amor por la patria porque necesitamos paz. Y allí, el llamado a todas las fuerzas políticas. Los 2 candidatos terminaron el debate con un mensaje final de 1 minuto para tratar de convencer a los electores que aún no han decidido su voto. Debate. Propuestas. Seguridad. Crimen organizado, delincuencia común, militarizar las cárceles y eliminar la tabla de drogas fueron algunos de los temas que se trataron en el segundo eje del debate presidencial. A continuación, un resumen de las respuestas de los candidatos sobre seguridad. Militarización. Seguridad fue el segundo eje abordado en el debate. La pregunta vino sin preámbulo. ¿Cómo lograr un eficiente sistema integral de gestión para detectar amenazas y desafíos en marcha, anticipar su ocurrencia, tomar medidas preventivas, definir estrategias con el empleo eficiente y especializado de recursos y fuerzas? Le tocó primero a Luisa González responder y se refirió al crimen organizado y a la delincuencia común. Voy a poner en marcha nuestro plan Resurgir de la paz y la seguridad. Lo primero va a ser trabajar con la fuerza pública, $500 millones para equipar a la policía, retomar el control de las cárceles, de las vías, de los espacios públicos y sobre todo puertos y aeropuertos a los cuales los militarizaré. Mientras Daniel Noboa habló de su plan Fénix y de eliminar la tabla de drogas. Primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares de verdad. También en los puertos tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. Segmentación adecuada de cárceles, separar hombres y mujeres totalmente de las cárceles, un sistema transitorio de cárceles barcazas. Pero fue en el momento de las réplicas donde ambos se lanzaron pullas. De la violencia viene de un crimen organizado, mafias que incluso ponen ministros que facilitan la exportación de drogas. Respóndale al país si el exministro Bernardo Manzano fue parte del Grupo Noboa como gerente. Bernardo Manzano sí fue, hace mucho tiempo, gerente dentro de Corporación Noboa. Asimismo, también hay ministros como Pepe Serrano que estuvieron involucrados con el narcotráfico. Eso en gobiernos pasados. Hay que averiguar en qué gobiernos es que estuvieron involucrados. La segunda pregunta de este eje fue sobre la minería ilegal. Ambos coincidieron en hacer una extracción regulada, pero no fueron concretos en cómo la controlarían. Hay que cuidar, sí, los recursos naturales y también hay que normar la extracción en las minas. Y también es fundamental que se distinga minería ilegal, minería artesanal, porque hay que proteger también a los mineros artesanales. Sin embargo, no caracterizó ni hizo diferencia entre ambas, mientras Noboa planteó. ¿Cómo va a regular y asegurarse de que la minería ilegal y parte de la minería artesanal no se vuelva una forma de lavado de dinero para los narcoterroristas? ¿Qué medidas específicas va a usar para poder impedir que los narcoterroristas usen la minería como un camino de lavado? En lo único en que sí coincidieron ambos candidatos fue en la protección del medio ambiente.
8 de la mañana, 42 minutos. Cuéntenos también usted cuál es su opinión sobre ese debate presidencial que vimos anoche. Tiene a disposición nuestro número de WhatsApp, 098-082-4300, pero principalmente recibimos esas denuncias ciudadanas, ¿cierto? Esas denuncias ciudadanas, o también cuéntenos si por su barrio hay casos de personas con enfermedades gastrointestinales. Por ejemplo, hay pacientes con rotavirus y obviamente con otros virus que afectan al estómago, que acuden hasta un centro de salud, esto en Bastión Popular en el norte de Guayaquil, para hacerse atender, Fernando. Sí, María Belén Goncalves estuvo en el sitio, o está en el sitio con más información. Cuéntanos, María Belén, ¿cuántos casos diarios se están reportando en ese punto solamente? Así es, son las 8 de la mañana con 42 minutos y hemos venido a hacer también este seguimiento del tema del incremento importante que hay en la zona 8 de enfermedades gastrointestinales. En este punto específicamente de este centro de salud tipo C de acá de Bastión Popular, el incremento se ve especialmente en niños, por eso estamos de lado acá con la doctora Francisca Viteri, que es la pediatra del sector y que nos va a explicar cuáles son las mayores afectaciones que están viéndose en los niños por este tipo de enfermedades gastrointestinales que no solo son virales, como ya lo decía Estefanía en el estudio, adenovirus y todos esos virus que hemos ya nosotros hecho algunos reportajes de seguimiento durante esta semana, sino también de tipo bacteriano. Buenos días, doctora. Muy buenos días, soy del Centro de Salud de Bastión Popular tipo C. La sintomatología que más frecuentemente se está viendo en los niños es la fiebre, la diarrea y los vómitos. Y especialmente, ¿cuáles son los signos de alarma, ¿no? Cuando uno tiene que estar ya, decir, bueno, más de 24 horas con fiebre, por ejemplo, ¿cuántas deposiciones un niño tiene que hacer para uno como mamá o como padre de familia decir, ok, esto ya es momento de llevar a mi hijo a un doctor? Ya. En la diarrea, cuando comienza de 4 a 5 diarreas, que son diarreas líquidas, ¿no? Y con dolor abdominal, entonces tiene que acudir frecuentemente a la emergencia del Centro de Salud de Bastión. ¿Por qué? Porque los niños se deshidratan mucho más que una persona adulta. Entonces tiene que ser valorado por un médico de la emergencia del Centro de Bastión. Y es importante mencionar que un cuadro de deshidratación puede llevar a un niño a ser hospitalizado. Así es, porque con la deshidratación el niño se le ve que va a presentar una fase de que no va a poder estar bien, va a estar decaído, no va a mamar, no va a orinar. Entonces ya esos son signos alarmantes de todo niño cuando está deshidratado. Como padres de familia, ¿qué más podemos hacer? Primero para evitar, ¿no?, que los niños se contagien con algún virus o que contraigan alguna bacteria que les pueda afectar su estómago. Bueno, aquí lo principal es la higiene de las manos, la higiene de las frutas, la higiene de las verduras, tomar agua segura, una agua que sea o bien hervida y el lavado de manos antes de ir al baño y después de ir al baño, ¿no? Muy bien, esto es importante. Por ejemplo, acá estamos viendo que acaba de decir la doctora, la higiene es importantísima y se está enseñando el correcto lavado de manos. ¿Cuál es el correcto lavado de manos? Y por supuesto, esto es importante no solamente para evitar transferir los virus a los niños, sino también en el momento de preparar los alimentos. Buenos días. ¿Cómo es un correcto lavado de manos? Sí, el correcto lavado de manos debe realizarse antes y después de la manipulación de alimentos para evitar enfermedades de transmisión alimentaria y también evitar la contaminación cruzada. Este procedimiento debe durar entre 40 y 60 segundos. Primero comenzamos a frotar nuestras manos como ella estaba haciendo, palma con palma, ya una vez ubicado el jabón, ¿verdad? De ahí procedemos a entrelazar nuestros dedos de esta forma. De ahí ponemos nuestra mano derecha encima de nuestra mano izquierda, frotamos entre los dedos, hacemos lo mismo con la otra mano, de procedemos a frotar el dorso de nuestros dedos de esta forma. Y esto es importante hacerlo cuando usted vaya a preparar alimentos. Ya lo han dicho en varios centros de salud. Efectivamente hay un incremento de enfermedades gastrointestinales de tipo viral y de tipo bacteriano. Lo más importante para evitar cualquiera de las dos es la higiene, a lavarse las manos. Hasta aquí la información. Más adelante
en Televistazo en la comunidad, preocupación por la erosión del suelo en Data de Pozorja. Algunas viviendas ubicadas cerca de la playa corren peligro de caer. Lo están viendo en las imágenes. Ya volvemos con esta noticia. 8 de la mañana con 51 minutos. La erosión en un sector de Data de Pozorja, una parroquia de Guayaquil, pues pone en riesgo las casas de las familias asentadas cerca al mar. Henry Dueñas recorrió la zona y constató cómo una vivienda ya ha comenzado incluso a desmoronarse debido a la fuerza de las olas. Hace 2 años, las olas golpeaban en la playa a unos 500 metros de la casa de Alexandra Herrera, en Data de Pozorja. Con el paso del tiempo, el mar subió de nivel, acercándose a las viviendas asentadas en la costa. Gran parte de la playa desapareció y el agua comienza a erosionar el suelo. El mar sigue creciendo y esto se sigue desmoronando. ¿El temor? El temor es porque llegue a cada uno de nuestros domicilios. ¿Qué son las casas cercanas? Cada casa, mientras el mar va creciendo, cada casa se va a ir al mar, pues. En más de mi casa hay como 6 casas más que están afectadas. Ya el municipio tiene el conocimiento de esto. Se han mandado los informes respectivos. Son 4 inspecciones que se han hecho. ¿En este año? En este año. Y ni siquiera pues no hay una contestación. En esta comuna rural de Guayaquil, los afectados aseguran que desde que se inició el dragado en el mar, para el paso de buques portacontenedores, el oleaje se llevó la playa. En imágenes se evidencia el antes y después de la zona. Que esto está afectado por la draga y lo sabemos perfectamente. Entonces lo que queremos es eso, porque estamos afectados prácticamente de nuestro peculio, nuestras viviendas. En este año, desde el mes de enero comenzó y cada día se va llevando más y más las casas. En Playa Delfín, a 1 kilómetro de Data de Pozorja, la situación es similar. Las olas comienzan a golpear las fronteras de negocios y los pone en riesgo, como en este sitio, donde existían miradores de caña, pero el mar se los llevó. La construcción de muros de escollera es lo que piden los habitantes para evitar que la erosión continúe y que así el mar no siga llevándose partes del hogar de los Herrera ni la de otros vecinos. Y Guayaquil está de fiesta y en el sector del Cisne 2 se va a realizar un pregón cívico y por eso vamos inmediato con Ítalo Ruiz que tiene más detalles. Ítalo, cuéntanos sobre este evento. Así es, Estefanía, el pregón comenzó hace escasos segundos. Partió desde la 19 y Oriente, estamos básicamente a 1,5 cuadras. Son aproximadamente 1000 personas entre estudiantes, emprendedores, adultos mayores, habitantes de este sector, líderes barriales, quienes están participando en este pregón cívico estudiantil por conmemorarse los 203 años de independencia de nuestra ciudad. Pierina Vera, subgerenta de proyectos de la DACE, está con nosotros y nos comenta al respecto. Pierina, buenos días. Cuéntenos un poquito al respecto de este evento que realizan ustedes, que se lleva todos los años en este mismo lugar. Por supuesto, desde la empresa pública municipal de Acción Social y Educación, estamos muy contentos y felices de organizar y celebrar los 203 años de independencia de nuestra querida ciudad a través de diversas actividades en el marco de las fiestas octubrinas, con el único objetivo de brindar bienestar integral a todos los guayaquileños. Ahora, a este evento no solamente vienen estudiantes, ya lo decía yo, vienen también emprendedores, líderes barriales, personas de la tercera edad, personas conocidas de esta zona. Exactamente, tenemos 7 escuelas, aproximadamente 500 estudiantes, fundaciones, organizaciones, sociedad civil y beneficiarios de nuestros programas y servicios municipales. ¿Cuántas cuadras es el recorrido que realizan? ¿Dónde termina y con qué acto? Bueno, aproximadamente 8 cuadras, estamos saliendo desde la calle 19 de Francisco Segura hasta el Centro de Atención Municipal Integral CAMI Cisne 2, en el cual vamos a aterrizar en la pérgola y vamos a realizar una actividad con los estudiantes. ¿Son estudiantes de este sector? Sí, claro, son estudiantes del sector de CAMI Cisne 2. Ahora, a ellos, por ejemplo, se los convoca, por ejemplo, fue el mismo grupo que se presentó en julio, que también los estuvimos acompañando, o hay algún tipo de rotación con las bandas musicales, por ejemplo. Hay algo de rotación, aproximadamente 4 escuelas de las 7 son algunas de las que se presentaron en el mes de julio. Y las otras son nuevas. Ok, vamos caminando entonces en este momento
para que continúe este desfile, este pregón cívico que se realiza esta mañana acá en el sector suroeste de Guayaquil. Ahí observamos a las bastoneras, observamos la banda de música también. Me parece que la banda de música es del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte, ¿no? Es del sector, el Réplica Vicente Rocafuerte está en el sector de socio-vivienda. Incluso vienen desde el noroeste, vienen invitados. Exactamente, claro, invitados. Los invitamos a todos a participar de las actividades que realiza la empresa pública de Acción Social y Acción Social y Educación DACE, y también de las agendas de las fiestas octubrinas de la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil, liderada por nuestro querido alcalde. Ok, muchísimas gracias a Pierina Vera. Vamos a ver si conversamos también con algunos papitos que han venido esta mañana. Buenos días, ¿vino usted también a ver a su hijo o hija en este pregón? ¿Desde dónde llega? Sí, de la Réplica Vicente Rocafuerte. Desde Socio Vivienda. Socio Vivienda. ¿Fueron invitados? Sí. ¿Cómo se siente de ver a su hija esta mañana aquí participando en este evento? Orgullosa porque es la que está representando acá todo el colegio. Y llegando desde otro sector, ¿no? Viniendo como invitados. Sí, pues tranquilo. Todo bien. Ok, muchísimas gracias. Buenos días. Vamos viendo por acá también más personas que se suman a este evento. Buenos días, ¿cómo está? ¿Viene también acompañando a alguno de los estudiantes o usted vive en esta zona y está observando el pregón? Yo tengo aquí a mi hija, he venido a acompañar a mi hija. ¿Se siente emocionada también de que esté participando acá? Sí, muy emocionada. Ok, muchísimas gracias. Ahí escuchábamos entonces, ¿no? Algunos papitos que están acompañando esta mañana a sus hijos han venido desde el sector noroeste de Guayaquil para poder observar el paso gallardo de sus hijos en este, pues, pregón cívico por los 203 años de independencia de la Perla del Pacífico. Bueno, pues y este sábado también el centro de Guayaquil se iluminó con las antorchas del tradicional desfile del Cuerpo de Bomberos. Así es, un evento que se realiza en el marco de los 188 años de fundación de la institución bomberil y también de las fiestas octubrinas. El Parque Centenario de Guayaquil fue el punto de encuentro. Hasta ahí llegaron más de 800 bomberos para participar en el tradicional desfile de antorchas realizado este sábado. A lo largo de la avenida 9 de octubre, niños y adultos esperaban entusiasmados la marcha de los bomberos con sus característicos uniformes y vehículos especiales. Por los 188 años de fundación del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y por las fiestas de la ciudad, el Cuerpo de Bomberos realiza su tradicional desfile de antorchas, un desfile que tiene más de 150 años realizándose en estas fechas en la ciudad de Guayaquil. Un desfile que usa antorchas porque no había electricidad cuando se hacían los desfiles de los bomberos. Al ritmo de la banda de guerra, marcaban el paso los integrantes de las distintas brigadas y divisiones especializadas que recorrieron las principales zonas céntricas de Guayaquil. Una parte de los bomberos, que son los forestales, tuvieron que acudir a un incendio. Aquí están todas las divisiones, ambulancias, materiales peligrosos, rescate, todas las divisiones de las compañías propiamente de combate contra incendios también. Los asistentes aplaudieron este reconocimiento a la lucha diaria que ejercen los bomberos. Dardo Martucielo vino desde Uruguay y observó con mucha admiración el desfile. Le brinda mucho honor al cuerpo de bomberos porque hacen una tarea bastante destacada y arriesgada a la vez. De esta forma, ellos portaron orgullosos sus equipos de protección en este evento, que dio inicio a las actividades por el Día del Bombero, que se celebrará el próximo 10 de octubre. Y con estas lindas celebraciones a nuestra linda Guayaquil ponemos fin a Televistazo en la comunidad. Sí, pero recuerde usted que las noticias regresan a la 1 de la tarde. Un excelente inicio de semana.